Hola, mi nombre es María Adelaida Posada, yo soy médica y soy psiquiatra de enlace y en esta charla vamos a hablar sobre las etapas del duelo. El duelo es una experiencia universal que tenemos todos los mamíferos, no solamente los seres humanos. Aparece frente a una pérdida, una mala noticia o una muerte. Es un proceso que es normal, que es autolimitado, que es adaptativo y que en realidad no tiene un valor patológico cuando hablamos del duelo normal. Se vuelve patológico cuando hablamos del duelo complicado. Ahora vamos a hablar un poquito de este, pero no es el objetivo de la charla. ¿Cómo se define duelo? Duelo se define como el dolor emocional o físico precipitado por una pérdida significativa. Son muchos sentimientos, son pensamientos y son comportamientos que van a alterar la funcionalidad del individuo que está pasando por este proceso ante la pérdida de cualquier tipo. Existe el rituales como el luto, que es un ritual social, cultural o del comportamiento que aparecen junto al duelo, pero todos estos enmarcados dentro del duelo normativo. Tenemos entonces diferentes tipos de duelo, el duelo agudo, el duelo integrado, que es el duelo normal que presentan las personas luego de una pérdida, y tenemos el duelo complicado, que ahí sería el duelo con valor patológico, cuando este duelo agudo e integrado no se resuelve de manera adecuada. El duelo agudo entonces es una reacción universal, natural, adaptativa, es instintiva después de la pérdida de algo querido. Puede aparecer disconfort, puede aparecer disfuncionalidad, puede aparecer incluso dolor, estrés. Es una experiencia supremamente debilitante que con el paso del tiempo lo normal es que empiece a resolverse. Las personas que pasan por un duelo pueden tener desesperanza, pueden sentirse incomprendidas, pueden no entender el porqué de esa situación y esa sensación de pérdida de control. Generalmente, en el duelo normal, las emociones aparecen por oleadas. Inicialmente hay una emoción muy fuerte que puede permanecer por unos días, pero luego la emoción aparece, por ejemplo, ante un recuerdo, que hay que hacer una vuelta en relación al fallecimiento o el entierro, o vimos a un familiar con el que no estuvimos, aparece la oleada de dolor, pero luego vuelve y pasa. Hay momentos de tranquilidad y luego aparece otra oleada de dolor desencadenada por algo que nos recuerda a ese duelo. Lo normal o lo esperado es que con el paso del tiempo esas oleadas sean menos frecuentes y sean menos dolorosas. Frente a la duración normal del duelo existen muchas teorías. Lo esperado, lo normal, digamos que son más o menos 6 meses luego de la muerte para terminarse de resolver. Luego, claro, nos acordamos de la persona que falleció, en sus cumpleaños, en la fecha de la muerte nos duele mucho, pero no aparece esa sensación de tanto sufrimiento como los primeros 6 meses. Aunque el duelo es una experiencia universal, la manera como cada uno lo experimenta lo hace diferente, lo hace distinto. Ahora vamos a hablar de las etapas del duelo, pero vamos a ver que no todas aparecen como de manera seguida, ni aparecen todas las emociones o todas las etapas del duelo, porque es una experiencia que va a ser diferente en cada uno. Y aparece a veces un reto poder diferenciar entre si es un duelo normal o si es un duelo patológico. Entonces, en el duelo agudo hay unas cogniciones y unas emociones que son responsables o que aparecen en respuesta a la muerte del ser querido. Puede ser rabia, culpa, remordimiento, ansiedad, pueden aparecer imágenes, pueden aparecer sentimientos de que yo no voy a ser capaz, o no voy a poder con esto, o podría aparecer alivio cuando hay una enfermedad de mucho tiempo, y es como lo esperado frente a un duelo agudo. También es muy importante que aparezcan estrategias para poder afrontar este dolor emocional que presentan los pacientes. Entonces, empezar a salir con otras personas, acompañarme, distraerme, hacer misas, hacer la novena, todas esas cosas que usamos socialmente o culturalmente para poder salir de ese duelo. Es muy importante y aparece también como la continuidad de la relación de él con la persona que falleció. Entonces, por un tiempo podría ser que yo no mueva las cosas de su cuarto, luego empiezo a regalar las cosas, a guardar lo que me interesa. Puedo ir, por ejemplo, al cementerio, acompañarlo de manera frecuente inicialmente y luego voy un poco mejor, más separado. Pueden aparecer sueños, uno puede escucharlo, sentir su presencia y todo eso es parte del duelo normal. Inicialmente en el duelo hay una alteración en el funcionamiento normal que lentamente se va recuperando, se puede alterar la función social, de trabajo, la función familiar, física o mental. Hay un cambio en las relaciones, vuelve a haber como una reestructuración de esas relaciones que veníamos presentando y también cambios en mi propia identidad.
Dentro de las etapas del duelo tenemos entonces la negación, que es la que aparece inmediatamente después de la pérdida. O sea, yo le cuento a un familiar que su hijo tuvo un accidente de moto y que tiene una muerte cerebral y que de esto no se va a recuperar. Y generalmente lo que aparece es una negación. Puede aparecer un estado de shock, una sensación de embotamiento emocional, como si la situación no fuera real. Hay una negación a la pérdida, se le pierde importancia, por ejemplo, no, es que él va a volver, no, es que él solo está dormido, y a veces no entienden el carácter definitivo de esta pérdida. Esa es la primera reacción que aparece cuando tenemos el duelo. Luego aparece la ira. No hay un tiempo entre la negación son 2 horas, la ira son tantos, cada persona lo vive de una manera distinta. Luego aparece la ira, que hay una frustración y una rabia por yo no poder modificar ese desenlace, por no poder volver a traer a esa persona que se fue. Empiezan a aparecer si yo hubiera hecho tal cosa, si no hubiera hecho tal cosa, si él no se hubiera ido. Y ahí es donde tenemos pues como que acompañar más a ese familiar, a esa persona que está viviendo. Trata de responsabilizar a otros de factores como causantes del evento. Eso es muy importante porque a veces vemos esas reacciones en urgencias o en cuidados intensivos o en hospitalización de familiares que dicen, vea, es porque usted no lo hizo suficiente. Eso hace parte normal de entender ese duelo y de poderlo yo como vivir de manera tranquila, responsabilizar a otros de esa situación. Es normal y eso pasa. Luego de la ira aparece la negación, el individuo guarda esperanza de que nada cambie y que todo se quede igual, como si esto no fuera a modificar mi vida, yo puedo volver a vivir mi vida normal, pero claro, luego de una pérdida tienen que cambiar muchas cosas, tienen que cambiar los roles que se asumen en esa familia, y mientras se hace esa negociación, pues es normal que esa persona que lo está viviendo, pues sienta que nada va a cambiar. Sale la quinta etapa, la depresión, que es cuando empieza a asumirse de forma definitiva esa pérdida. No es depresión como un trastorno depresivo, sino como el ánimo triste, aparece desesperanza, puede que haya un poco de aislamiento social, que haya un poco de dificultad para retomar las actividades que normalmente hacía, pero eso también la idea es que vaya pasando. Y ya por último, pues aparece la aceptación, que es cuando luego de los meses en que se va integrando todo este duelo y logramos entender la situación, aceptarla y aprender a asumir un rol distinto como individuos, pues aparece la aceptación. Pasa la tristeza y la desesperanza y vuelve a aparecer el estado de ánimo normal. Hay una comprensión de la muerte como parte natural de la vida de ese ser humano. Y por último está el duelo integrado, que es cuando ya logro hacer todo este duelo agudo y volver a asumir el rol que tenía o con los cambios que aparecieron y volver a mi vida normal. Es la transición normal con el paso de los días, se acepta esa pérdida, se acuerda, aparecen las memorias que nunca las vamos a olvidar, pero que hacen parte de nuestra rutina, se restablecen las funciones diarias que hacemos todos los días, aparecen los recuerdos, pero ya no se ven con tanta angustia o tanto dolor como en el duelo agudo. El duelo integrado abre el resto de la vida porque, como les dije, nunca vamos a olvidarlo, pero ya no hay esa sensación de dolor y puede agudizarse nuevamente en las fechas importantes. Como el duelo es algo normal, no tiene un tratamiento como tal, que es lo más importante, que el paciente que la persona que está viviendo se rodee de todas esas personas que lo quieren, que lo acompañan, permitir que pueda hablar sobre el duelo, sobre sus emociones, sobre las cosas que le están costando. Eso generalmente lo hace la familia, la comunidad, y pocas veces requiere pues como atención médica. El duelo entonces es un proceso normal y esperado ante una pérdida significativa, no tiene un valor patológico dentro de la normalidad. Se va a dividir en diferentes etapas que explican las reacciones normales frente a la pérdida, y el acompañamiento es fundamental para evitar que este duelo normativo se vuelva un duelo patológico. Muchas gracias.